A todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Historias de la Morgue. Bueno, Historias de la Morgue es una película que me ha sorprendido bastante porque entra dentro de lo que sería el subgénero de películas de terror de antologías, y las películas de terror de antologías siempre me han gustado mucho. Estas películas de terror episódicas en las cuales se ven varias historias, pero que hace tiempo que no hacían ninguna que me gustara. O sea, se puso de moda cuando se hizo Truco o Trato, la película Truco o Trato, que fue una película que me encantó, de hecho que la considero la mejor película de terror de antologías del siglo XXI, y si no la introduje en el top 10 que hice de películas de terror de antologías fue porque, digamos que introduje películas por el cariño que les tenía, y no, por desgracia no puse la de Truco o Trato, pero si tuviera que hacer otro top 10 de películas de terror de antologías, está claro que la pondría porque se lo merece. Y bueno, a partir de ahí pues hicieron unas cuantas que digamos que estaban bien, como por ejemplo El Juego del Mal, como Southbound o Historias de Fantasmas, pero las demás no me gustaron absolutamente nada y me pareció como que el género fue degenerando. La cuestión es que se pasó la moda, estuvieron un tiempo que no hacían ya películas de terror de antologías hasta que el año pasado empezó, digamos que a volver. Y se hicieron películas como A Nightmare Radio, A Nightmare Cinema, una película que era Twisted Tales, no sé qué, tenía un nombre muy largo, que ahora no me acuerdo. Películas que no me gustaron nada. Yo hablo siempre a nivel personal, a mí no me gustaron nada. Entonces esta película yo creo que es una película que necesitaba este subgénero, la necesitaba y la necesitaba yo para resarcirme, para volver a abrazar ese cine de terror de antologías que tanto me gusta, porque esta película es un auténtico homenaje a ese cine de terror de antologías, igual que hay películas que homenajean a los slashers, o como Truco o Trato homenajeaba esa festividad de Halloween y todo lo que concierne al terror dentro de esa festividad. Pues esta película homenajea sin ningún lugar a dudas al cine de terror de antologías, a ese subgénero de antologías. La película vuelve a recuperar la figura del narrador, como por ejemplo en la serie Historia de la Cripta, que teníamos al Guardián de la Cripta, o en Creepshow, veíamos en Creepshow 2 a la figura del Creepy, o como en la película Las Tres Caras del Miedo de Mario Bava, que teníamos al gran Boris Karloff. Aquí se vuelve a recuperar la figura del narrador y el esquema básico de las películas de terror de antologías, que es tenemos una historia que hace de hilo argumental, y dentro de esa historia tenemos varias historias que se encuentran dentro. Al final de la historia que hace de hilo argumental tendremos una sorpresa, y aquí entonces tenemos todos esos elementos básicos del cine de terror de antologías. La película nos centra en un pueblo ficticio llamado Gravesend. Tiene muchos homenajes tanto a figuras del terror como a películas de terror. Raven en inglés es cuervo. El cuervo es el animal favorito de Edgar Allan Poe, de hecho que tiene una novela titulada El Cuervo. Y yo creo que ese juego de palabras podría a lo mejor ser un homenaje al Hobbs End, a ese pueblo de En la Boca del Miedo, esa maravillosa película de John Carpenter. Puede ser. De hecho se ve un niño que va con una bici repartiendo periódicos. Detrás de la bici tiene como una especie de carta enganchada en la rueda, que se va moviendo la carta conforme la rueda va avanzando, como el personaje de Hayden Christensen en La Boca del Miedo. Pero bueno, yo es que también saco homenajes de todos los lados, así que bueno, es algo personal. El chaval va lanzando periódicos en los cuales se van dando noticias del pueblo. Y hay que fijarse en esta película porque todos los detalles, digamos, que tiene, hay que fijarse en los detalles porque son pistas que te da que luego se van resolviendo. O sea, son cosas que luego tienen algo que ver con la trama. Con estas noticias se da a entender de que en ese pueblo, digamos, como que existen seres sobrenaturales, como que existen los monstruos, como que es algo natural. Por ejemplo, dicen, hay una criatura que se ha visto en el lago, el hada de los dientes ha escapado de tal sitio. Se nombran como figuras sobrenaturales, como seres sobrenaturales, como dando por hecho de que son reales. Entonces vemos que en ese pueblo es como que los monstruos existen. La historia nos cuenta que tenemos una funeraria en la cual el director de la funeraria es el narrador de las diferentes historias. Es un tipo alto, vestido de negro, puede recordar un poco al hombre alto de la saga de Fantasma. La cuestión es que se realiza el entierro, el último entierro que realiza es el último funeral, es el de un niño pequeño, y entra una chica buscando trabajo, porque hay un anuncio que pone que se busca un ayudante. Entonces entra la chica diciendo que está interesada en esa oferta de ayudante. Entonces digamos que el hilo argumental de esta película sería el director de esta funeraria, enseñándole la funeraria, enseñándole lo que tiene que hacer, y a partir de ahí se van intercalando las diferentes historias dentro de esa misma historia, que al final tendrá un final sorpresa. Como digo, recupera la figura del narrador y recupera también un poco, digamos, esas moralejas
las moralejas que tenían estas historias. Quiero decir que estas películas tenían siempre, cada una de las historias en las películas de antologías, digamos que tenían como una especie de moraleja. Aquí se explica qué en realidad significaba esa moraleja. La moraleja es que todo mal será castigado, o sea, cualquier acto malo que hagas al final va a tener su reverso, su vuelta de moneda. Al igual que los slashers también tienen, digamos, pues esa especie de mensaje, ¿no? Hacia la juventud, que no tiene que realizar X actos, porque si no serán castigados por el mal que vendrá en la figura de un asesino en serie. Ese es su castigo. Pues aquí es lo mismo. En las películas de terror de antologías es cualquier mal acto que tú hagas va a tener una repercusión que va a ir hacia ti, va a ser un rebote hacia ti. Luego también tiene una metáfora lo que conectaría el cine de terror de antologías con la vida. Porque ¿qué es la vida? La vida nacemos hasta que llegamos a la muerte. Es un hilo conductor, o sea, una línea recta en la cual se van intercalando diferentes historias que nos van pasando alrededor de nuestra vida. Por lo tanto, incluso hay una metáfora en la cual nos hace una comparación entre ese cine de terror de antologías con la vida misma. Bueno, la película pues eso, empieza a contar las historias y voy a hacer spoilers en todas las historias porque la verdad es que merecen la pena. Antes de nada decir que son 4 historias, las 4 me gustaron, la primera es muy cortita, solo son 5 minutos, pero es una historia directa, concisa y está muy bien y sirve como para abrir boca para las demás historias. La segunda es quizás la que me pareció más floja, es la que tiene un aire más cómico. Todas las películas de terror de antología siempre tienen una que tienen un estilo como más cómico, siempre con humor negro y siendo muy escabrosa. Es decir, todas estas historias son bastante escabrosas, hay que decirlo todo. Y bueno, las 2 últimas fueron las que más me gustaron. Y nada, y a partir de ahora pues comentar spoilers. Es una película que recomiendo mucho, sobre todo si os gusta el cine de terror de antologías, porque como digo, después de todas las películas que han venido, necesitaba el subgénero tener una película que se hiciera con ese cariño con el que se ha hecho esta película. Y la verdad es que es una película de terror de antologías muy buena y que recomiendo mucho. Bueno, ahí van ahora la parte de las historias con los spoilers. La primera historia nos cuenta una chica que está en una fiesta, entra al aseo y resulta que es una ladrona que ha empezado a robar las carteras y los objetos de la gente que se encontraba en la fiesta. Y empieza pues a guardarse el dinero y todas las cosas y tirar las carteras pues en una papelera. Escucha un ruido encima del lavabo, en esos armaritos que hay con un espejo, pues escucha un ruido dentro y quiere abrir ese armarito para ver qué es lo que hay dentro. Al principio le cuesta hasta que consigue abrirlo. Y cuando consigue abrirlo resulta que dentro hay una criatura con tentáculos, pero que esos tentáculos parecen como una especie como de raíces. Es algo muy extraño. Pues intenta volver a cerrar el armarito, intenta huir, pero al final esos tentáculos la atrapan y la introducen dentro de ese armarito. Historia rápida y concisa, solamente 5 minutos, pero está muy bien. Moraleja que tiene, bueno, aparte del castigo que ha recibido por ser una ladrona, pues también es un poco lo que dice el narrador: no metas las narices donde no te llaman, por su curiosidad, y una curiosidad con un mal fin, es decir, quiero ver lo que hay dentro para saber si puedo llevármelo. Si puedo robarlo, pues entonces ha sufrido ese castigo. Esta historia tiene reminiscencias, está claro, y un homenaje a Lovecraft. Esa criatura tentacular podría ser uno de esos seres primordiales de los que nombra Lovecraft en su literatura. La cuestión es que ya vamos a la segunda historia. Esta es, como digo, para abrir boca. La segunda historia, que es la que tiene el corte cómico, a mí es la que menos me ha gustado, pero está muy bien. Pues vemos un chico que es pues un tipo un guaperas que pues liga con muchas chicas y es el típico pues que se acuesta con ellas una noche, les regala el cielo para poder acostarse con ellas y luego al día siguiente, si te he visto no me acuerdo. Entonces es como que aquí recibe o sea, le pagan con la misma moneda. Conoce una chica en una fiesta de estas que hacen de las hermandades estas de alfa, beta, gamma, de las universidades estadounidenses, se acuesta con ella, le dice ella que se ponga preservativo, él le dice que se lo ha puesto, pero en realidad no se lo ha puesto. Y ahí es donde va la moraleja de la película, porque al principio el narrador dice, la moraleja de esta película es... esto más vale prevenir que curar, y tiene mucho que ver con esta historia. El tipo siempre va pregonando de que hay que usar preservativos, de que hay que usar protección, pero luego él no se aplica el cuento, luego él no la usa. ¿Qué pasa? Que al día siguiente de conocerla, pues el tipo empieza a encontrarse mal, empieza a sentir que le pasa algo y va al médico a ver qué le pasa. Y que resulta que está embarazado, intenta localizarla a ella y entonces ahí es cuando le pasa lo mismo que él ha hecho a las chicas, es decir, ella pasa de él, ella no quiere saber nada de él.
¿Cuántos chicos hay que han dejado embarazadas a una chica y luego no quieren saber nada? O se han acostado con una chica, como digo, le regalan el cielo antes, le dicen 1000 cosas y al día siguiente ni saben el nombre que tienen, ni se acuerdan de ella. Si ella quiere llamarles, les han dado un número de teléfono falso, lo que sea. Pues lo mismo se lo hace ya él. Entonces está recibiendo lo que él ha dado. Él se excusa diciendo que cuando era pequeño estaba gordo, que se metían con él, que las chicas pasaban de él y que ahora como que es un guaperas con buen cuerpo, como que se está resarciendo, está un poco tomándose esa pequeña venganza, ¿no? De lo que le ha pasado, pero eso no es excusa ninguna por lo que está haciendo, por engañar a la gente, eso no es ningún tipo de excusa, pero él le está pasando lo mismo, él está viendo lo que es sentirse rechazado, lo que es sentirse utilizado, es un poco esa moraleja de no hagas, también yo lo pondría aparte de más vale prevenir que curar, la moraleja de no hagas lo que no quieras que te hagan. Esa historia, como digo, también está muy bien, tiene mucho humor negro y el final, la verdad es que también es bastante escabroso. La tercera historia, que a mí me gustó mucho, la tercera y la cuarta para mí son las mejores. Pues tenemos un hombre que tiene una mujer que está en coma, está casado con y su mujer está en coma. ¿Qué pasa? Pues que el hombre pues está agotado, es normal, la figura del cuidador es una figura agotadora, sobre todo cuando es una persona que quieres, cuando ya los sentimientos y las emociones van por medio, cuando es un familiar, cuando es tu esposa, entonces él sufre de ver a una esposa que ni lo mira, una esposa que está totalmente paralizada, que no sabe si le duele el cuerpo, si no le duele el cuerpo, está sufriendo, él prepara platos de comida, los decora todo bien, pero ella ni siquiera lo aprecia porque él tiene que meterlo luego en una trituradora para dárselo, pero es como que antes él intenta distraerse o intenta un poco como mira lo que te he preparado tan bonito, aunque ella eso ni lo puede apreciar. La cuestión es que el médico que la atiende, que resulta ser el mismo médico que atiende al chico de la anterior historia. Por eso digo de que estas historias también tienen, no es que estén enlazadas entre sí, pero sí que comparten algunos de los personajes. Todas estas historias son historias que se han sucedido en ese pueblo, porque son las historias de los cadáveres, de los muertos, que van a esa funeraria. Por lo tanto es gente del pueblo y es normal que las historias se vean personajes que han aparecido en unas que aparezcan en otras. Entonces pues el médico como que le deja caer un poco en plan de mira, estas pastillas si le das más de 2 se produce una sobredosis, pero esto luego no se detecta en el cuerpo, es decir, pues quedará como que ha muerto de manera natural. El hombre pues por la noche harto de todo se las da, pero ella empieza como que a reactivarse, la agarra de la mano como que está sufriendo y enseguida se arrepiente y hace que las vomite. ¿Qué pasa? Que cuando las vomite está en la mesa y él la ha regalado antes como una figura de un conejo así como de hierro. Entonces ella se desmaya y cae la cabeza encima del conejo ese y se la clava. Claro, ahí ya ha muerto, pero no podemos decir que ha muerto de manera natural. Eso ya queda como una especie como de asesinato. El tipo se pone nervioso, llama al médico, el médico le dice que le deje en paz, que se deshaga del cadáver. Claro, se tiene que deshacer del cadáver. Y entonces esto es una película de estas en plan de quiero deshacerme del cadáver, pero no puedo deshacerme porque me pasan 1000 cosas. El tipo tiene una mala suerte increíble. La intenta meter en un baúl, que tiene un baúl de recuerdos con el vestido de novia de ella y tal, intenta meterla, no cabe en el baúl, luego resulta que ella como que aún está viva, él le saca el chisme de la cabeza y ella ya se desangra y se muere del todo, no cabe en el baúl y tiene que cortarle las piernas con un cuchillo eléctrico. Esta película tiene escenas bastante fuertecillas. La mete descuartizada, se la baja en el ascensor, un ascensor que él nunca coge porque él no le gusta ese ascensor, él siempre sube por las escaleras y precisamente, claro, como no puede bajar el baúl por las escaleras, pues lo mete en el ascensor, no tiene más remedio, un ascensor que no le gusta y que encima le va a hacer la puñeta, porque ya vemos antes de cuando comienza la historia que hay por la noche hay tormenta y que las luces están un poco como que se van yendo por causa de la tormenta. ¿Qué pasa? Que la luz se apaga y se queda atrapado en el ascensor. Una vecina lo ve y dice, voy a llamar a la policía. Él, no la llames. Pero la mujer no hace caso. Claro, dice, ostras, cuando venga la policía aquí, madre mía, menudo percal. Y el tipo atrapado en el ascensor. Luego resulta que empieza eso a tirar sangre. Se ve que el cadáver está sangrando y eso empieza a filtrar por ahí por el baúl. El tipo no sabe lo que hacer. Cuando llegue la poli, todo esto está lleno de sangre. Él intenta con la camisa limpiar la sangre, intenta salir por la parte de arriba, se resbala, vamos, todo le sale mal. ¿Qué pasa? Que al final, digamos como que el ascensor empieza a caer en picado hacia abajo de la velocidad, empieza como a flotar el baúl, sale el cadáver del baúl flotando, las gotas de sangre flotando, entran como una especie, gracias a la velocidad, de estado gravitatorio.
y sale el cadáver del baúl, el cadáver con la cara totalmente deformada, una cara que en realidad no es la del cadáver, es una cara que él ve en su mente, que sería como la expresión de la muerte, la expresión del horror de la muerte, que recuerda mucho al fantasma que aparece en la tercera historia de las tres caras del miedo de Mario Bava, la historia titulada La gota de agua. No, supongo, a lo mejor, no lo sé, que puede ser un homenaje a esa historia. La cuestión es que el final, con todas esas gotas de sangre flotando, el cadáver y él flotando, acaban abrazándose, es súper, digamos, onírico y bastante bello. Está muy bien filmado ese final. La película en general está muy bien filmada, me ha gustado mucho cómo está filmada. Está ambientada, creo, aunque no lo dicen, en los años 50, pero por la vestimenta, por los coches, yo creo que está ambientada en los años 50 y tiene muy buena banda sonora. La verdad es que las canciones que ponen aquí son muy buenas y me recordaron a muchas canciones que pone Quentin Tarantino en sus películas. De hecho, que a veces que aparecen estas canciones me recordaba en algunos momentos a alguna película de Quentin Tarantino. La cuestión es que al final entra la policía y él está solo en el ascensor. Es decir, todo eso era producto de su mente. Él, cuando cogió el baúl de recuerdos, sacó un álbum de fotos y empezó a ver las fotos. Entonces, por eso, cuando cae en el ascensor en picado, él empieza a mirar por la ventanilla del ascensor y empieza a ver como diapositivas, como imágenes de cuando él estaba con la mujer, de cuando eran felices y tal. Entonces, él no llegó ni a bajar el cadáver, o sea, la misma conciencia estaba haciendo que se imaginara todo lo del ascensor. Él estaba solo en el ascensor con el álbum de fotos, repitiéndose a sí mismo esto de... ¿cómo era? Hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe, que es lo mismo que dice el narrador al principio de la película y que sirve como coletilla para terminar esta. Y la última de las historias enlaza con la historia principal, porque es la historia de la chica, que le confiesa al director de esta funeraria que en realidad no ha ido allí por el trabajo, sino por ese niño, que conoce al niño y que ha ido ahí por él, y que intentó protegerlo y tal y cual, porque dice, al final siempre... estas historias es como que el malo siempre acaba mal, es como que si cometes un pecado vas a ser castigado, dice, todas tienen eso en común, es como muy predecible, dice, sí, las historias siempre serán iguales, pero el mensaje siempre será el mismo. O sea, esta película se podía haber presentado en los años 70, en los años 80, o sea, al final las historias, el mensaje que te dan es el mismo, y esa es la esencia de este tipo de películas, que quiere conservar esta película. La cuestión es que dice, y ahora te voy a contar una historia que en realidad sí que va a acabar mal, ya que el niño ha muerto. Y te la voy a contar yo, y es ella la que le cuenta la historia a él. Por eso esa historia enlaza con la del hilo principal. Ella es una niñera que se encuentra en una casa cuidando de un niño, pero resulta que, como bien se anuncia al principio en el periódico, se han fugado un grupo de presos de un hospital psiquiátrico. En concreto, un tipo que es un psicópata que se encarga de matar a niñeras y a niños. Entonces es una noche de tormenta y ella está viendo también, lo curioso es que está viendo en la tele una película que es un homenaje claro a la noche de Halloween. De hecho, que en la película se titula El asesino de las niñeras, que era el título original con la que se iba a titular la de la noche de Halloween. Al final le cambiaron el nombre por La noche de Halloween. Vemos, y se van como intercalando escenas de lo que es la realidad con escenas de la película. El asesino de la película es un asesino que tiene una máscara tipo como la de Babyface de la película Colinas Sangrientas, pues un estilo. Puede que también sea un homenaje. Y vemos también cómo se pone la máscara en la película y vemos lo que ve el asesino a través de la máscara. Un homenaje al principio de la noche de Halloween, como cuando Michael Myers se pone la máscara, tú ves lo que ve Michael Myers cuando entra a matar a su hermana. Que a la vez John Carpenter lo hizo como guiño a los giallos italianos que utilizaban mucho este recurso de la vista subjetiva. La cuestión es que, pues eso, pues vemos como entra el asesino y ella intenta proteger al niño y hay un combate entre ella y el asesino. Que esto es como si viéramos la parte final de un slasher, la persecución final, la final girl, pero esta vez en vez de huyendo, enfrentándose a él, como Jamie Lee Curtis ya lo hizo tanto en Halloween H20 como en la nueva película de Halloween que se estrenó en el 2018. Hay un enfrentamiento bestial entre la chica con el psicópata. Pero al final tiene un giro también esta película. Y resulta que el giro es que en realidad la psicópata es ella. Él era el niñero. Ella cuando entra a la funeraria se presenta con el nombre de Sam. Pero Sam no es su nombre. Es el nombre del niñero. Cuando llaman por teléfono los padres y dejan mensajes, que el padre por cierto es el médico que aparece en las dos historias anteriores, le nombran con el nombre de Sam. Pero no dicen si es un hombre o una mujer. En realidad Sam es el chico, es el niñero y ella es la asesina. La psicópata a la cual llaman el hada de los dientes. De la cual vemos la noticia al principio de que se ha fugado también del hospital psiquiátrico. La cuestión es que pues también tiene como yo creo que un guiño a Scream, porque al final de la película, y como digo, eso está genial porque se van viendo escenas de la película que está
proyectándose en la televisión con escenas reales. Entonces, lo que sucede en la película como que también sucede en la realidad. Y entonces, al final, cuando el asesino se supone que va a resucitar, cuando parece que está muerto, pero va a darte el último susto, ella también se adelanta, sabiendo que le va a dar el último susto, y le tira un televisor encima, igual que sucede en Scream Vigila quien llama. Eso antes de saber nosotros de que la psicópata en realidad es ella en vez de este chico. Entonces al final ella dice, he venido aquí a recuperar mis trofeos. Ella se lleva un diente de los niños que mata, que los mete dentro de un horno, también pues una especie de guiño a Hansel y Gretel. La cuestión es que dice, al final no siempre los malos reciben su merecido, pero el tipo dice sí, y tiene otro giro, porque resulta que toda la figura del narrador nos cuenta un poco su historia, y la figura del narrador es la figura de alguien que ha cometido algo malo, que su castigo es el de trabajar en esa funeraria durante siglos, porque el tipo lleva ahí trabajando durante siglos. Ese es tu castigo, trabajar en esta funeraria e ir conociendo las historias de todos los muertos que entran en la funeraria. Ahora, cada cierto tiempo, de muchos siglos, es sustituido por otra persona, en este caso sustituido por ella. Ese tipo, antes, seguramente, el director de la funeraria sería también este narrador, pues algún asesino, algún tipo que ha cometido un acto malvado, y ese ha sido su castigo. Ahora ha sido liberado para ser sustituido por ella, y el castigo de ella es permanecer ahí durante un montón de siglos hasta que alguien la sustituya. Ir, digamos que narrando las historias de toda la gente que va muriendo y que va entrando en la funeraria. Entonces al final ella, digamos que muere a manos de los niños a los que ella ha matado, porque los niños que ella ha matado, sus historias también están ahí en esos libros, porque son niños que han sido enterrados ahí y sus historias también están ahí. Las historias que han sido en las cuales ella también ha estado implicada al matarlos. Entonces los niños al final se la cargan, pero ella ya resucita con la figura, siendo la figura del narrador, la nueva narradora. La película, como digo, está genial. A mí es una película que me ha gustado mucho. Si os gusta el cine de terror de antologías, esta película tenéis que verla, porque de verdad, después de lo último que han hecho en este subgénero, es una película que se agradece, y se agradece muchísimo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.